tardes amigos y bienvenido a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo se construye una plataforma para practicar la instalación de vinil y practicar las esquinas de adentro y las esquinas de afuera. El material que se va a necesitar para construir esta plataforma se puede conseguir en Home Depot y tiendas donde venden materiales para instalar pisos. Este material que tengo aquí es el Cove stick. El cap es el pedazo de plástico que va en la mera esquina donde está la pared y el concreto, y es lo que hace que el vinil suba para arriba, que haga como el coving, el flash cove, se sube así para arriba. Y el otro material es el cap. El cap también lo compré en una flooring supply y prácticamente es lo que va donde se mete el vinil ya cuando está instalado en la pared. Okay. El otro material lo compré en la Home Depot. Compré un pedazo de madera, la corté de 2x2 y unos 4x4 que las corté en mitad. Aquí están. Permítanme. Aquí está la plataforma que corté 2x2 pies y los 4x4 que los corté en mitad. Esto es lo que voy a usar para hacerme las paredes. Y las paredes que voy a hacer hoy, voy a practicar hoy esquinas de adentro y esquinas de afuera. Así. ¿Sí? Permítanme un momentito mientras voy a construir esto y nos veremos en un ratito. La herramienta que necesitarás para hacer la plataforma va a ser un drill con una broca y la parte de Phillips. Primero se tiene que dibujar las paredes y, como le hice ahí, hacer los hoyos con la broca conforme donde dibujaste las paredes, y después vas a tener que cambiar la broca por el Phillips head y comenzar a atornillar cada pared. Pon las paredes donde hiciste los hoyos y comienzas a atornillarlos ahí. Termina la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y así es como se construye una plataforma. Bueno, pues muchachos, ya construí la plataforma para practicar la instalación de vinil y practicar dibujar las esquinas de adentro y las esquinas de afuera. Ahorita se las enseño. Aquí está la plataforma. Si ven, aquí tenemos dos esquinas de adentro y una esquina de afuera. Ahí está, suficiente para practicar. Bueno, ahora la herramienta que se va a necesitar para cortar el cove cap y el cove stick, y para instalar el cove cap cove stick, es esta. Esta, no sé cómo se llama, pero esta se usa para hacer los cortes rectos aquí y hacer los cortes de 45 aquí. ¿Se lo ven? Los cortes de 45 son en las esquinas de adentro y las esquinas de afuera. Si uno no los hace así, el vinil no queda bien instalado. Esta cortadora es una chin cutter y esta se usa para cortar el cove cap, hacerle los cortes de las esquinas de adentro y las esquinas de afuera. Y para instalar el cove cap y el cove stick en la pared se necesita una grampadora. Nosotros tenemos esta y también tenemos una de compresor para cuando se necesita rampar en los muebles, que esta no tiene suficiente poder para
grampar en los muebles. Pero ahorita como esto no es muebles, solo es una maderita, yo creo que esta va a funcionar. Si no, tengo que sacar otra. Pues es la herramienta que vamos a usar. Ahorita permítame y les voy a instalar el cup stick y el cup cap. Aquí vamos a comenzar a medir y a cortar las esquinas. Cada esquina de adentro y esquina de afuera tiene un corte de 45, así como lo estoy poniendo ahí. Aquí hice 3 esquinas y 4 pedazos que tuve que cortar para ponerlos ahí. Después de que los corte y los mida bien, comienzo a gramparlos con la grampadora, así como lo estoy haciendo ahí. Y así se termina el cup stick. Bueno, pues muchachos, así se instala el cup stick. El cup stick se va a instalar primero y o segundo, depende como uno quiera instalarlo. Ahora les voy a enseñar cómo quedó. Miren muy bien. Ven cómo quedan las esquinas. Buen ángulo para que el vinil suba bien en las otras esquinas. Quedó bien bonito, ¿no? Ok, ahora me voy a poner a instalar el cup cap. El cup cap va a ir aquí arribita. Depende de los planes del arquitecto. A veces piden de 4 pulgadas o de 6 pulgadas. En esta ocasión voy a usar un 4 pulgadas. Primero se tiene que medir el cup cap donde van a ir las esquinas, pues se corta con la tijera. Ahí hice la primera, mido la segunda, la corto con la tijera, la pongo a ver si queda, mido la tercera, la corto con la tijera, a ver si queda, después la pongo ahí, después corto donde se va a terminar el cup cap. Después agarro la grampadora, grampo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 otra vez, la tercera y la cuarta. Ya terminé de instalar el cup cap. Bueno amigos, así se instala el cup cap y el cup stick. Así se ve. Oh shit. Aquí tenemos 4 pulgadas de cup cap. Quedó bien chingón. Y ahora les voy a enseñar cómo se hace una T. Una T para poder dibujar las esquinas de adentro y las esquinas de afuera. Esto es algo que me enseñó mi papá. El mero de esto, de instalar Shiba, no, el que le enseñó a toda la gente que está trabajando aquí en Dallas Fort Worth. Para hacer la T uno se necesita una escuadra y el material para hacer la T. Aquí vamos a usar un material que se llama 4Boys Marmoleum, y si vamos a instalar Marmoleum, haz la T con Marmoleum. Si vas a instalar Armstrong, haz la T con Armstrong. Si es Mannington Commercial, usa Mannington Commercial para construir tu T, pero siempre quieres construir la T del material que estás instalando, porque cada material es diferente y necesitas usar el material con el que estás instalando. Okay. Lo primero que tienes que hacer aquí es dibujar la parte de arriba con la T. La escuadra mide 2 pulgadas en la parte más gruesa y eso es lo que uso. Entonces ahí solo mido unas 12 pulgadas por un lado y después a las 6 pulgadas hago la parte de abajo. Después la corto con una blade de pico y cambio por una blade de gancho y saco la T. Ahora muchachos, les voy a enseñar cómo se dibujan las esquinas, ya que ya están las esquinas preparadas. Para dibujarlas se necesita un poco de tape azul, painter's tape, y rollo de
Builder's Tape. Estos dos productos se pueden comprar en Home Depot o en Lowe's. El rollo cuesta como unos $12 y esto cuesta como unos $6. Pero con este rollo puede hacer un chingo de dibujos uno. Ahorita voy a poner la cámara para que miren cómo se hacen los dibujos. Lo voy a tratar de poner bien cerca para que miren qué estoy haciendo, ¿ok? Aquí lo primero que vamos a hacer es cortar el Builder's Tape. Aquí vamos a tratar de cortar un 2x2 para que quede cabalito encima de la plataforma. Después de que corte el papel, vamos a colocar el papel encima de la plataforma y que se alinee bien con el coat stick en el lado derecho y también ahí en el lado de arriba. Y como ven, se tiene que cortar, se coloca muy bien para poder cortarlo, que quede bien parejito, porque el dibujo tiene que quedar bien parejito, si no, no sale bien cuando uno lo pasa al venir, porque después de que se termine de dibujar aquí, se tiene que dibujar encima del venir. Para que no se me mueva el papel, le voy a hacer dos triangulitos así, le voy a jalar el papel ahí así y le voy a poner un poco de tape para que no se mueva el papel cuando lo esté cortando y cuando esté dibujando. Aquí le hice 3 cortes, le voy a poner un poquito de espesor aquí con algo para que no se me mueva. Estoy chequeando bien que esté bien alineado con el coat stick ahí arriba, y ya cuando lo tenga bien alineado, le pongo un poquito de espesor para que no se me mueva y corto un pedazo de tape. Jalo las orejitas que cortaba del triángulo, pongo el tape ahí. Me entró una llamada, creo que es un trabajador, está llamando por si hay chamba, pero ahorita estoy busy haciendo este video, no le voy a contestar. Pongo el tape en la otra orejita aquí en la derecha. Se me chingó el tape ahí un poquito, pero lo enderecé. Y ahora, antes de pegar el otro pedazo ahí arriba, le voy a hacer el corte de la esquina aquí para poder doblar el otro pedazo hasta el otro lado. Ya, ahí quedó bien. Ahora le puedo pegar el último tape para que no se me mueva ahí arriba, y puedo terminar de trimear el tape para que quede bien cortadito a las del coat stick. Aquí con el tape uso la uña para hacerle una línea a la par del coat stick, para solo pasarle la blade cabalito en la línea que hice para que quede bien recto el corte. Le hago al lado derecho y aquí cabalito enfrente con la uña otra vez, que se mire la línea, y solo le corto, le paso la navaja ahí para cortar el exceso de papel. ¿Ve? Y ahí está, quedó cabalito el corte. Si hay unas partes que están un poquito más largas, córtelas ahí, que quede cabalito abajo del coat stick, así como lo hice ahí. Ahora vamos a usar la T que construimos en hoy y a dibujar las esquinas. Las esquinas se dibujan metiendo la parte de arriba de la T adentro del coat stick, se mete hasta arriba, hasta adentro, y el lado derecho se pone cabalito en la mera esquina, se empuja hasta atrás para que agarre el coat stick. Esa marca que estoy haciendo es donde va a quedar la parte de arriba del coat cap, y la marca de la izquierda es la esquina de ahí. Hago lo mismo en el otro lado, lo meto hasta adentro, lo empujo cabalito en la mera esquina, lo empujo hasta abajo o encima del coat stick, lo pongo rectecito, le hago la marca
De ahí es la marca de arriba del cup stick y esta marca de lado es la marca de la esquina ahí. Ahí son las dos marcas. Ahí quedó a esa esquina. Yo hago lo mismo en la otra esquina de aquí. Lo meto hasta adentro, empujo hasta dentro del cup cap, lo empujo abajo que quede bien sentado en el cup stick. Hago la marca aquí abajo donde va a estar el cup cap, es lo de arriba del cup cap, y hago la otra marca del lado derecho, es la mera esquina, y me paso para el otro lado, la misma rutina con las dos esquinas. Ya después de que termine de marcar arriba y la izquierda, ya se han terminado de dibujar las dos esquinas. Bueno, pues después de que se dibuja las esquinas, se pasa el dibujo encima del vinil y se hace todos los cortes conforme de cómo se dibujó. Este pedazo ya lo corté y ahora lo voy a instalar en las esquinas. Como ven, cada esquina dibujada queda cabalito en la esquina, sin hoyo ni nada. Los cortes de arriba del cup cap quedan cabalito donde tienen que quedar y las esquinas quedan bonitas, listas para estar soldadas. Aquí solo se acomoda el pedazo de forbo conforme donde tiene que ser. Ahí está la esquina derecha, ya está metida, y ahora se mete la esquina izquierda y se empuja hasta abajo en el cup stick, se mete ahí en las esquinas y queda cabalito, perfecta como tienen que quedar. Como les dije, yo esto es la mejor técnica que pueda tener uno para poder dibujar áreas que tienen bastantes esquinas alrededor de muebles, cuartos que tengan muebles con esquinas que no se puede tender el forbo porque se quiebra, o el vinil o el nora o algo, no se puede doblar y se quiebra. Es mejor dibujar las esquinas. Es una técnica que mi papá nos ha enseñado a todos, y los que sí pusieron atención la pueden usar y siempre la usan, y otros no les gusta usarla porque sí se toma un poquito de tiempo y es difícil, pero quedan las esquinas perfectas como tienen que quedar, y eso es lo que separa los instaladores buenos con los malos. Los instaladores que no usan esta técnica siempre quiebran el material, machetean el material y se quedan ahí arreglando el material. Bueno, pues muchachos, eso concluye mi presentación de cómo construir una plataforma para practicar dibujar esquinas, las esquinas de adentro, esquinas de afuera, con un producto que se llama Forbo, que es muy difícil para dominar porque está bien duro y se quiebra bien fácil. Ya vieron ahí que no lo quebré nada. Cuando uno llega a un cuarto que tiene que hacer uno bastantes esquinas y no puede doblar el forbo, recomiendo que dibujen las esquinas para que no se les quiebre y puedan meter las piezas enteras sin que estar ahí quebrando el forbo. Bueno, pues muchas gracias. Suscríbanse, háganle like a mi video y pónganle un clic a esa campanita ahí para que les informe cuando haga otro video. Gracias.